asunto, gracias a Federico Doring del PAN, Arturo Ávila de Morena y Manuel Añorbe del PRI. A ver, ¿por qué importa? Porque si lo reducimos a un asunto pues muy básico, decir, bueno, viene un Hércules, un avión militar, va al aeropuerto de Toluca, se lleva unos elementos de seguridad en México para que los capaciten, pues ahí podría terminar el asunto. ¿Por qué importa tanto, Federico? Importa tanto porque primero la presidenta tiene la obligación de decir la verdad al pueblo de México, y dos, porque queremos saber el grado de colaboración a dónde nos lleva. Venimos de un sexenio en el que se saboteó la colaboración, en el que se expulsó de México a los agentes de la DEA. Y, por ejemplo, esto que has dado cuenta hoy del Botox, pues tenía una ficha del Departamento de Tesoro, no recuerdo la cifra, pero de algunos cantidad importante de dinero. Era, ¿no? Sí. Creo que 5 millones de dólares o algo así decías, ¿no? Sí. Entonces, es evidente que el gobierno de Estados Unidos le está dando ahora información de inteligencia al gobierno de México que antes no solo no le daba, que no se recibía, que no se aceptaba, y con esa información de inteligencia se pueden hacer detenciones como la de hoy, que antes ni siquiera se intentaban. Eso es una buena condición. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si los dos gobiernos se juntan para combatir a los narcos de Morena, que no son el 100% de los de Morena, pero hay muchos narcos en Morena, se va a pacificar el país. Y nosotros sabemos la calidad de la coordinación y de la información, podremos exigir mejores resultados. Si no sabemos qué información les da Estados Unidos y nada más sabemos cómo se hacen tarugos con esa información, no vamos a poder hacer lo propio, que es exigirle resultados en México con la información y colaboración senador, que les ofrece gratuitamente Estados Unidos para ir por los narcos que militan con Arturo en Morena. Senador Añorbe, en eso estriba la importancia de que no nos enteraran del Hércules, en la transparencia, nada más. A ver, no, por supuesto que lo que ha dicho Federico es una argumentación muy válida y muy sólida, y para no repetirla, quiero también decirte, Azucena, que Morena está acostumbrado a violar la Constitución y a darle la vuelta a la Constitución, y obviamente a modo utilizar la Constitución en sus narrativas, desgraciadamente, como en este caso que embarcaron a la presidenta desde la mañanera. Y entonces, esta justificación, que no tiene ninguna base, todo se reduce a no cumplir con el mandato constitucional de la autorización del Congreso. Pero más allá de eso, que es grave, es muy grave, porque es un avión militar, Hércules 130, que vienen militares, obviamente, piloteando este tipo de naves militares. O sea, simple y sencillamente debe de acelerar la colaboración y hacerla pública con el gobierno de Estados Unidos para detener efectivamente a muchos narcos, pero particularmente a quienes militan en Morena, y que es público, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero al final de cuentas esta narrativa se les cayó, y cayó por su propio peso, por meterse por la puerta de atrás, por mentir, y obviamente por tomar decisiones en la clandestinidad, y ahí están las benditas redes sociales que los descubrieron. Oye, Arturo, un avión militar, ¿estás de acuerdo? ¿El Hércules es un avión militar? Sí, claro. ¿Y se justifica su llegada sin autorización del Senado por? Por acuerdos de cooperación bilateral, por aprobación del Consejo Nacional de Seguridad, porque no había militares a bordo, porque no era una intervención, porque no era una operación compartida, porque tenía como objetivo la capacitación. A ver, yo que veo, y que lamento mucho en esta mesa, Azucena, y lo digo con mucha seriedad, veo nuevamente una oposición que no tiene proyecto político, una oposición que no tiene una plataforma, no tiene nada que ofrecer, y entonces viven de la coyuntura, y la coyuntura les arroja de pronto elementos informativos que convierten en desinformación, ¿no? Y la desinformación les ayuda a generar un contraste en contra de nuestro gobierno. Porque de lo que no quieren hablar es que hoy, por ejemplo, presentamos cifras en donde hemos reducido en 41% los homicidios dolosos. Fíjate qué dato. Cuando llegamos al gobierno, había 100 homicidios diarios por día. Hoy estamos llegando casi a 50 vidas que no se están perdiendo. Y bueno, ya cuando hablamos de que empiezan a decir que narcodictadura y a decir que Morena, ¿no? Nunca en la historia de ambos países, y esto lo ha dicho Marco Rubio con toda claridad,
había habido un nivel de colaboración tan importante como el que se da entre México y Estados Unidos. La semana pasada decían, es que no colaboran, esta semana porque estamos colaborando, porque estamos arrojando resultados sin subordinarnos, dicen, es que colaboran. ¿Quién los entiende? Sumidos en la esquizofrenia política y en la mitomanía, estos mala partidos argumentación, al borde Arturo, de mala desesperar. argumentación, sin base y sin sentido. A ver, pero aparte, A ver, Azucena, hay senador, que ¿lo poner en escuchamos? contexto rápido dos cosas. Cita como siempre lo que le conviene. Marco Rubio sí dijo que hay más colaboración que nunca. ¿Por qué hay más colaboración que nunca? Porque hay más narcopolíticos en el gobierno que nunca. Porque es como si me dices, ay, el cardiólogo está viendo a Federico más que nunca. Pues sí, claro, después de un infarto, ¿no? Por eso es que estoy viendo más que nunca al cardiólogo. Y segundo, lo que no dice es el resultado tangible. Vamos a poner el contexto de Michoacán. Detuvieron al Botox, sí, porque lo quería el gobierno de Estados Unidos, porque antes andaba por ahí pastando medio alegremente, hasta grababa videos. Eso compáralo con la investigación de Carlos Manso. ¿A dónde ha derivado las pesquisas de Carlos Manso? Sí. En vez de que deriven hacia sus compañeros de partido, el senador, el diputado, el gobernador, el fiscal y el exalcalde, déjame terminar, porque quieres. nada más porque los ha señalado Grecia Quirós y crees todo que- el movimiento del sombrero. Si respetaras el dolor de Uruapan, respeto, claro. sabrías que ellos los han señalado. Y entonces, ¿a dónde van las pesquisas de Super Batman? Al taxista y al que le compraba 2 gramos de cocaína. En vez de que vayan hacia Morena y hacia el gobierno narco de Morena, van hacia el taxista. Ahora resulta que el licenciado no les dio criterio de oportunidad con información Azucena para llegar a Ramírez Bedoya y los de arriba, sino hacia abajo, hacia el taxista. ¡Bárbaros! Son unos genios, Arturito. Pero además, Azucena, si vamos a tratar otros temas, a mí me interesaría que habláramos del tren interoceánico, que ustedes no quieren debatir ni en la permanente. Prefiero hablar de Godzilla. 14 fallecidos, Sí. con un hijo de un expresidente que es el superasesor plenipotenciario que vende chocolates, el O sea, Bobby, o sea, y le que quiere sacar raja además, política. y que además le quiere ese sacar raja señor política. ese señor Bobby es el asesor de trenes en este país. Y además déjame decirte, quiere no sacar te raja salgas de la política, tangente. raja política, ¿Por qué no hablamos del huachicol raja política, fiscal? hablamos de No, lo que usted por quiera, supuesto, pero te podemos quiero hablar decir, también de te los quiero trenes. decir que ¿Por ustedes qué no hablamos- se dan la vuelta. ¿Por qué no hablamos ¿Por qué no también- hablamos del por qué no huachicol hablamos fiscal? también ¿Por qué no del hablamos líder de por su qué liberaron, partido, por de qué la no liberaron a investigación que hizo Ovidio? en contra de Alito y de Y a Miguel ver, Moreno en 2017? ¿Por qué no hablamos de las 6 propiedades en la Ciudad de México de 40 millones de pesos y el A Harris ver, dentro de ¿y Houston por qué no de $1 hablamos millón de dólares? Bobby, ¿Por qué no que es hablamos el de las 6 asesor de- empresas fachadas utilizadas para A ver, ¿y triangular por qué? recursos A ver, del mi líder querido de su Arturo, partido? hablemos, ¿Por qué no por hablamos que en supuesto, de estos 2022 temas, de por qué no Laida hablamos de le pagaron Sansores, que 5 persigue millones a de los dólares que persigue a los ¿Por qué no a los hablamos de periodistas? todo ¿Por qué eso? no hablamos de ¿Por qué Rocío no Nale hablamos del también? terrorismo? ¿Por qué no hablamos ¿Por también qué no de hablamos cómo hay 2 solicitudes de los de desafuero 600,000 y una millones de investigación por pesos del desvío huachicol de fiscal? 83.5 ¿Por qué no hablamos millones del de tren pesos? interoceánico ¿Por qué que no hablamos ustedes de no que la quieren Fiscalía debatir? está, la ¿Por qué no especializada en quieren combate a hablar la de Andy corrupción, López está Beltrán y los solicitando el negocios en el desafuero Tren Maya? del desafuero ¿Por de su qué no líder, hablamos ¿no? de que ¿Por qué no Alito hablamos Moreno de los ya les ganó 98 millones todo en de los pesos tribunales? que escondieron ¿Por qué en no la declaración hablamos patrimonial Podemos- de Bobby 3 López Creo que hay que Beltrán? hacer una ¿Por qué lista no y hablamos de todos. de la Hablamos de liberación todos. de Está hablando Ovidio y de Azucena. López Está Obrador, hablando que Azucena, López es que no me Obrador, escuchan, que perdón. ahora es No, denle, testigo denle. protegido en Está Estados hablando Unidos. Está hablando Está hablando Azucena. Azucena, Vamos a senador. hablar de esos temas. Está hablando, Está hablando senador. Azucena. Perdónenme, Azucena. perdónenme, es que yo estoy acá lejos La pasión, y no me Azucena, escuchan. la Perdón, pasión. perdón. Oye, pero ¿por qué- te por qué enojes, no? Arturo. Oye, No, no, Relájate, estoy muy relájate. contento. El que se va a enojar contigo va a ser tu líder, que Tú, no lo pudiste se va a defender. enojar Pero contigo. déjenos oír a Se Azucena. va a enojar contigo la narrativa de Morena porque no estás haciendo absolutamente nada en defender a los hijos de López Obrador. Perdón, Pienso que deberíamos hacer una lista de todos para hablar de todos. Claro. Claro. Me parece una yo estoy puesto, extraordinaria Azucena. lista la que han dado a conocer ahorita. Puesto. A ver más, le Puesto, aceptamos porque el Alito debate les al ganó Gavioto. todo. Si nos ofreces una hora la siguiente semana, Ya, venimos puesto. y lo dejamos Y como hablamos del trapeador tren en una hora. interoceánico. Sí, por favor, Y hombre. hablamos del tren falla, Sí, como claro, dice mi amigo claro, por Moreira, no supuesto. tren Claro. Maya y los descarrilamientos. Arturo, ¿se va a caer la reforma, la iniciativa de reforma electoral? No, yo creo que se va a construir, estamos en la primer parte, me parece que hablar de la reforma electoral sin conocerla nuevamente es tratar de sacarle raja política a todo, como lo hacen ahorita, es decir, el tren interoceánico, ¿tú crees que al PRI y al PAN le importa la gente? No les importa, lo que les importa es sacarle raja política a todo.
¿A qué le tienen miedo realmente? Y aquí con esto concluyo la participación. Fíjate, el PRI, ¿no? El partido más rechazado de nuestro país, perdió 291 distritos federales de nuestro país. 291 distritos federales. Les pusieron la paliza de su vida. ¿Y qué crees? Pues que gracias a que tenemos un sistema que funciona, que es mixto y preponderantemente mayoritario, obtuvo el 288%, ¿no? Respecto a la cantidad de distritos ganados de diputados plurinominales. ¿Y qué me dices no de los quieren 13,000 perder, millones de no pesos? quieren perder ¿Qué los me dices privilegios? de los 13,000 millones de ¿no? pesos que no Morena quieren perder ha los tenido en privilegios? financiamiento Pero público? no solamente eso, qué Y bueno que el esas- y senador, esos son senador, trampas. déjeme hablar, déjeme Son terminar, trampas. senador, No te déjeme enojes, terminar, pero no tengo- estoy oye, enojado. No puedo oír tantas mentiras senador. y al mismo tiempo. ¿Usted cree que esta es Arturo. una mentira? ¿Apuesta su curul? A ver, ¿Esto es real? yo te voy a decir una ¿Apuestas cosa. su curul? Apuestas tu Escaño. curul de que esto no ha es- recibido a ver, nada más Morena dígamelo. 13,000 nada más millones dígamelo. de A ver, pesos. vamos a ese tema y déjeme A ver. hablar. Ahí voy. Mire, A ver. nosotros estamos proponiendo justamente que eso cambie. No nos importa. Queremos reducir el financiamiento, queremos que la democracia cueste lo que tenga que costar. ¿Qué diferencia? Ustedes están arañando los recursos, que no se los quiten, No, porque pero son ustedes unos, tienen los recursos porque de son huachicol fiscal, unos vividores Arturo. de la política, Tienen porque el recurso solo de siendo huachicol plurinominales han vivido, porque son unos Ahí vividores está que Mario se le han Delgado, pasado de escaño a que escaño todo viviendo, el dinero y del por eso huachicol fiscal están se lo dieron a sus candidatos. espantadísimos. Bueno, vamos y venimos para cerrar esta autorregulada mesa. Me encanta. Lo que cada uno considere sería el tema más relevante a prestar atención hoy. ¿Qué dices, Federico? Importante prestar atención hoy es que no siga avanzando la ley Maduro, que no acabe el cártel de Morena con esta democracia y que la incertidumbre siga, que los mexicanos sigan teniendo la posibilidad de quitar y poner malos gobiernos. Déjame dar un dato muy breve porque me quedan 43 segundos. Adelante. Aquí la grafiquita que trajo el Gavioto. Yo traje la de la 63 legislatura. Cuando yo fui diputado fue a la ocasión anterior. ¿Qué año es eso? Entre 2015 y 2018. Obviamente había nacido ya el narcopartido de Morena. Y no eran el partido hegemónico. El PRD tenía 34 mayorías y 27 pluris. Porque en la Ciudad de México gobernaba Mancera, en Michoacán gobernaba Silvano, y no eran una fuerza política de máxima expresión. Tuvieron a Sena 14 diputados de mayoría y 21 pluris, más pluris que de mayoría. Cuando ellos eran más pluris que mayoría y sus pluris eran un contrapeso a Peña Nieto en una bancada que coordinaba César Camacho Quirós con Jorge Carlos Ramírez Marín, entonces sí, benditas pluris y bendito sistema mixto que les daba lo que las urnas no les habían dado. Son unos mentecatos porque cruzaron por el puente de la democracia, ya lo quieren dinamitar para que nadie más pueda quitarlos del gobierno, porque ¿qué pasó? Ahora hay muchos escándalos que no teníamos antes del 2024, como el de Bobby, Andy, el balastro, Tokio, los viajes, el huachicol fiscal, Hernán Bermúdez, Raúl Rocha, las visas, iría con más, pero como decías tú, me espero la lista del nuevo debate. Gracias, Federico. Senador Manuel Añorbe. A ver, déjame decirte que la ley Maduro es la conclusión del apoderamiento total por parte de Morena de las instituciones. Aquí está el manual, la ruta de las narcodictaduras. Por supuesto, engatusó al pueblo, obviamente se adueñó del Congreso. Estoy hablando de Maduro y estoy hablando obviamente de Morena. Qué bueno que aclaras. Militarizó aduanas y puertos Maduro. A ver, aquí no pasó eso, ¿verdad? Ni tampoco todas las terminales marítimas con el huachicol fiscal. No vas a venir a hablar porque Sí, saben no, los huachicoleros y de corruptos. Ojeda, ¿no? Que Sí. tenía acuerdo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se aliaron con el narco, cambiaron la constitución a modo, desaparecieron los organismos autónomos. Aquí está, hicieron del Poder Judicial un apéndice hoy, jueces y magistrados del acordeón. Por supuesto que la ley Maduro, la reforma electoral, Azucena, lo que quiere ya es pues acabar de tener el INE 100%, tribunales electorales. Acuérdate que ellos tienen una mayoría obviamente ficticia, que la agandallaron, y con esta mayoría, pues prácticamente lo dijo Pablo Gómez, el INE no necesita autonomía,
Por supuesto que lo que requieren ellos es decir quién gana y quién pierde. Te recuerdo que lo único que falta aquí es la expropiación de todas las empresas, porque así lo hizo Maduro, y esta ley Maduro lo que quiere es también perseguir y eliminar a los opositores. Y concluyo en algo que no es menor. Maduro, igual que en México, ya tienen laboratorios. Bueno, Maduro lo terminó con la prensa libre, con la prensa crítica, y aquí tanto en Campeche como en Veracruz tienen ya laboratorios. Ya va Javier May, decías pero, hace rato. pero laboratorios, uno Vamos, acusando a los cierre. periodistas de terrorismo, y en otro que no pueden publicar nada si la gobernadora no lo autoriza. Esta es la ruta de las narcodictaduras, y obvio, la cereza del pastel, y ellos se escudan en el pueblo bueno, pueblo sabio, y la gente quiere, no. Quieren decidir quién gana y Bien. quién pierde. Cuando hace 60 años el PRI les abrió la representación proporcional. Esta es la verdad. Aquí está la gráfica. Y, Sí. y ya de derechos humanos ya ni hablamos, ¿verdad? Es otro apéndice. Tu cierre, Arturo. Es otro apéndice de Morena. Azucena, te lo aprecio mucho. Bueno, pues voy a tratar Gracias, de... es que no me escuchaban, pero tu cierre, por favor. ahora- Voy ya a te tratar escuchamos. de en 2 minutos destrozar las mentiras del PRI y del PAN. Dicen que somos Venezuela, Azucena, pero tenemos uno de los tipos de cambio más fuertes y estables en más Gracias de a 20 Trump. años, 17 pesos. Gracias a Trump. Dicen que somos Y así Venezuela, se lo pero dejamos los dicen del que PRI. somos Venezuela, Así les pero dejamos yo no la lo interrumpí, estabilidad. senador, ¿me deja hablar? Así se los- Yo no lo no interrumpí, te senador, enojes, ¿me deja no hablar? te enojes, Dicen que somos tranquilo, Venezuela, pero relájate. sacamos a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, mientras ustedes en el sexenio del PRI metieron a 3.8 millones. Dicen que somos Venezuela, pero dejamos incrementamos el salario mínimo en más de 9,000 pesos mensuales. ¿Y la inflación? Cuando ustedes lo dejaron en 2,000 pesos. Dicen ¿Y que la somos gasolina Venezuela, a 10 pero pesos? somos primer lugar en inversión extranjera en América Latina cuando ustedes dejaron fuga de capitales y rescates bancarios. ¿Y la gasolina a Dicen 10 que pesos, somos Arturo? Venezuela, pero tenemos récord de empleo formal cuando ustedes destruyeron empleos y crearon crisis. Mentira. Dicen que somos Venezuela cuando no reprimimos al pueblo y ustedes no. cargan con el Y los 68 granaderos, y con San y los Salvador granaderos, Atengo. y Dicen los que granaderos somos que el Venezuela 15 y de los datos noviembre dicen golpearon- estabilidad, salario golpearon a arriba, los que se pobreza manifestaron, abajo, que ya los ustedes habían dejaron desaparecido. crisis, Mentira, represión Arturo, y mentira, privilegios. mentira. Y entiendo Aquí perfectamente está. bien, Azucena, Mentira. por qué me interrumpe el senador. Porque sabe No te que le enojes, acabo de dar Arturo. la paliza No te de su vida. enojes, Y Arturo. finalizo con un juego muy sencillo. No vamos a no, desaparecer, no, juego. no vamos a Seamos desaparecer, serios. no va- Aquí es muy está el serio. juego de las No vamos, plurinominales. no vamos a Azucena, desaparecer. listo, ¿Me dejan venga, terminar? por A ver, ahí. Está yo el no juego les- de las a ver, plurinominales. yo no los interrumpí. Azucena, ¿Me dejan está el hablar juego o de no? las Dale, Arturo. plurinominales. ¿Me dejan hablar o ¿Qué no? es eso de un juego? Pero me dejan hablar o no. ¿Qué juego? Mira, A ver. A ver, ¿me Dale. dejan hablar El o no? rey de los ¿Me van a plurinominales, dejar aquí hablar? está el juego. A ver, si Solo van a- si eres serio. Arturo. ¿por qué no me El dejan rey hablar? de los ¿Por qué no me plurinominales. dejan hablar? No estamos El en que el ordena juego. la A ver, reforma aguántenme, electoral, aguántenme. Azucena. Yo respeté sus Rey de los participaciones. No, A ver, plurinominales. Azucena, te traigo 5 Pablo cartas. Gómez. Arturo, a ver, dale. Que ejemplifican, Dale, dale. que Gómez. ejemplifican muy bien, ¿no? ¿Qué A pasa ver. cuando se eligen? Cartas amañadas, Cuando se hombre. eligen Por representantes. eso ganan a la mala. A ver, Eso reitero. quiere, con bueno, una reforma parece, electoral. parece que los del PRI Ganan a la nuevamente mala. No, pues- con su violencia verbal no me van a dejar concluir Relájate, este debate. Arturo. ¿Me va a Adelante, dejar Arturo, hablar Pero o no? aquí está Aguántame, el ¿Me rey senador. de va las a dejar plurinominales. hablar o no? Aquí está. Bueno, no me va a dejar hablar al parecer, Aquí está. Azucena. Es que ya ¿Me son aguanta, cartas senador? amañadas. El porro del PRI no me va a dejar ¿Senador? hablar. Son cartas amañadas. Mira Senador. quién habla. Deja Arturo. a Azucena, Senador. Azucena, Ah, que perdón. dejes hablar. Senador, ¿me aguanta tantito? Sí, claro, con gusto. Juan, A ver, Arturo. traigo unas Pero ya va a cartas- ser show cómico musical, Traigo pero a ver. unas cartas que A ver. ejemplifican muy bien cómo se eligen hoy los plurinominales. Son 5 cartas. Elige la que tú quieras, Azucena, por favor. Del 1 al 5 un número. La de Noroña. 4. El 4. Entonces La de Pablo Gómez. aquí tenemos el número 4. En el número 4 te salió Ricardo Anaya. Efectivamente, tú elegiste la carta. No elegiste al personaje que está en la carta. Y eso nos parece algo que debe llevarse al debate. No es un juego, es una realidad. Muchas gracias, Azucena. A ver, pero quiero ver el Bárbaro. 2. Quiero ver el 2. Arturo, El 2. no me dejes así. El 2, con uy, esa te duda. salió la peor carta que te pudo haber salido. Arturo. Alito Moreno, el Tú encargado has de destruir perdido al 2 PRI. elecciones en Tres, Aguascalientes. tres. No me lo minimices. 3. Ha perdido Y 3. Alito ya ganó Pero muchas no se elecciones. enoje, pues. No me enojo. Senador, Pero mira, tranquilo, respire.
Tu presidenta. Respire, Pues tengo su otra té- su té oportunidad, de ¿o no? tila, su té de tila. ¿Qué otra cartita quieres, Pablo Azucena? Gómez, mira mis cartas. Otra oportunidad, la 1. Azucena. La 1. Aquí está. Te salió otra plurinominal electa por el estado de Sonora que nunca Igual más que tú, ha hizo regresado. participó de mayoría. Nunca más ha Campaña. regresado. Estuvo de pluri ¿Quieres igual otra que tú. oportunidad, Bueno, listo, Azucena, o Arturo. no? Pero mira, Azucena. Tres no, oportunidades. no, A ver, no, senador, no, lo escucho. Senador Igual que Añorbe. Lili. Arturo es plurinominal y jugó por mayoría. Sí, Ay, claro, oye, por y quedé favor. en segundo lugar Entonces, con el 40% de los votos. pero ay, por el favor, 40% Arturo, pero del te hiciste respaldo de la gente de beneficiario del Aguascalientes. sistema ¿Y actual. qué cree? Aún siendo pluri, estoy aquí pidiendo que eso cambie. Eso se pues llama... sí, Federico. porque eso ser se una llama persona dictadura porque honesta. quieren terminar Mira, con la democracia. Por favor, te hablan Yo- ustedes. Igual que Yo vuelvo a lo Venezuela, que igual decía. que Maduro. Lo que no se puede hacer es ser tan cínico como es Arturo y Morena. Cuando las pluris les daban lo que no les daban las urnas, eran contrapeso al PRI. Así lo viví yo y la coordinadora era Rocío Nale, la hoy gobernadora de Veracruz. Ahora que ganan con el huachicol fiscal y el narco las elecciones, porque no ganan solos. Sin el narco no ganan las elecciones. Y ya vimos en Durango y en Veracruz que no son ningún meteoro electoral, que van directo a perder su mayoría artificial. Déjame decirlo así, Azucena. Si tanto los aclama el pueblo sabio, ¿por qué necesitan hacer trampa electoral? Bien. Gracias, Federico. Gracias. A ti, senador Azucena, Añorbe. saludos. Gracias. Aquí están Arturo. los beneficiarios de la pluri Pablo Gómez desde Nos vemos la próxima 1979, el semana. rey del